En estos días es común escuchar, por lo menos bastante común, y hay una encuesta que si uno cree que es cierta, lo señala también, que una parte de la población sostiene que el atentado que sufrió Cristina Kirchner es falso, fue un autoatentado, que está todo armado, que no es real y demás. ¿Y qué argumentos utilizan principalmente para negar la veracidad de lo que ocurrió? Básicamente dos. Uno, que la víctima no murió, o sea que Cristina no fue asesinada y como no murió es falso. El segundo argumento que uno escucha, lo atraparon al tipo, atraparon al atacante ahí, en el lugar, en el momento. ¿Quién se va a dejar atrapar? ¿Cómo se va a dejar atrapar tan fácil? Eso demuestra claramente que estaba todo armado. Bien, veamos un poco los ejemplos, la experiencia histórica concreta para ver qué tanto asidero tienen estas afirmaciones. En la historia argentina, 7 mandatarios han sufrido atentados. Por ejemplo, Sarmiento sufrió un atentado del cual salió ileso. E incluso como Cristina no se dio cuenta de lo que había pasado, le tuvieron que decir lo que había pasado. El atacante, o sea, Sarmiento no murió, el atacante no murió y fue detenido. Ahí, en el momento fue detenido. Nicolás Avellaneda también sufrió un atentado. El atacante no murió, ni Avellaneda ni el atacante murieron. El atacante fue detenido. Roca también sufrió un atentado. En ese caso, que no fue con arma de fuego, pero sí fue con una piedra que el atacante le dio con la piedra en la cabeza y cuando se aprestaba a darle otro golpe al presidente. Imagínense, un piedrazo en la cabeza. O sea, tenía la piedra en la mano y le dio y le iba a dar de nuevo. El ministro Carlos Pellegrini impidió que esto ocurriera y el atacante fue detenido, fue arrestado. Ni Roca murió, ni el atacante murió y el atacante fue detenido en el momento. Otro caso, Quintana también fue víctima de un atentado. Ni Quintana murió, ni el atacante murió y el atacante fue detenido. Figueroa Alcorta también sufrió un atentado. Finalmente, bueno, él no muere y los que organizaron el atentado fueron detenidos. Victorino de la Plaza, también presidente, había sido el vicepresidente de Roque Sáenz Peña. Es atacado, no muere el atacante también es detenido. Hipólito Yrigoyen sufre un atentado, no muere Yrigoyen, pero se produce un intercambio de disparos entre el atacante, que lo ataca con un arma de fuego, lo mismo que Cristina, y resulta muerto un comisario, herido otro policía, y en ese caso sí, el atacante muere, pero porque muere en un tiroteo. En ese caso muere porque muere en un tiroteo. Más aquí en el tiempo, el doctor Alfonsín sufrió un atentado, la custodia vio venir la persona, vio venir al atacante y lo atrapan en el acto. Ni Alfonsín murió, ni el atacante murió, y fue detenido incluso sin poner en riesgo la vida de Alfonsín, como fue el caso de Cristina. Daba más para no creer el caso de Alfonsín que el caso de Cristina. Pero ¿por qué no vamos a creer si así fue? El tipo terminó preso. El tipo terminó preso. Pero si estos ejemplos argentinos no alcanzan, veamos algunos ejemplos del mundo. El asesino de John Fitzgerald Kennedy, en ese caso sí muere Kennedy, pero el asesino es atrapado. También el hermano de Kennedy, en ese entonces senador Robert Kennedy, Bob Kennedy, sufre un atentado. En ese caso él sí es asesinado y el atacante es atrapado. Lo atrapan ahí. ¿Sí? Ronald Reagan sufre un atentado, es herido, igual que el caso de Cristina o como el de Bob Kennedy. Están las cámaras, se puede ver todo lo que pasa. El atacante no muere, no es asesinado y es arrestado. O sea, ¿cómo puede haber sido cierto el ataque si el tipo fue preso? Bueno, porque es lo que ha pasado siempre. Lo habitual es que los atacantes terminen detenidos. El Papa Juan Pablo II fue atacado. ¿Cómo terminó Aliatka? Detenido. Hasta Juan Pablo II lo fue a ver una vez a la cárcel. O sea, todos los ejemplos más notables, más conocidos, han terminado con el atacante detenido. Y solo una minoría ha terminado con la víctima herida o asesinada. En realidad en esta lista solamente el caso de Kennedy. Otro caso argentino tremendo, en el propio Senado de la Nación.
intentan asesinar al senador por la provincia de Santa Fe, Lisandro de la Torre, y terminan asesinando al senador al que no dejan asumir esa alianza entre los radicales antipersonalistas, los conservadores y los socialdemócratas que gobernaban la Argentina, que se llamaba la Concordancia en tiempos de la década infame. Recordemos que intentan matar a Lisandro de la Torre en una conspiración entre ganaderos y el ministro de Agricultura, es señalado como instigador del asesinato, un hombre de la sociedad rural, básicamente por la discusión sobre el tema de las carnes y porque Lisandro de la Torre ha descubierto un tremendo contrabando que realizan en una alianza entre ganaderos y los frigoríficos británicos. Por eso lo intentan matar, por algo como eso. ¿Saben por qué? Porque no querían pagar impuestos a las ganancias, que se había aplicado hacía pocos años, y estaban evadiendo el impuesto a las ganancias. O sea, por evadir el impuesto a las ganancias deciden matar a Lisandro de la Torre. El atacante es atrapado. Es más, lo realiza en plena sesión del Senado. Imagínense si no daba para desconfiar. Y pasará unos cuantos años, casi 20 años preso. Bueno, estos son algunos ejemplos de Argentina y del mundo en la que un funcionario importante o un gobernante, un jefe de Estado o un vicepresidente son atacados y el atacante es detenido e incluso las víctimas salen ilesas, sin un solo rasguño. Para terminar, yo digo esto: si el hecho fue un invento, fue una cosa armada, ¿no hubiera sido más razonable que al atacante no lo hubieran agarrado? ¿No hubiera sido más razonable que el atacante no lo agarren? Porque ahora hay ahí un testigo que es el propio atacante, más todo el sistema de relaciones que ya queda demostrado que el atacante tiene, y todo indica que no fue un lobo solitario ni un loco suelto, sino que hay una organización que realizó inteligencia previa, ya que desde hacía varios días se habían instalado ahí en las proximidades de la casa de Cristina y estaban calculando los horarios, los movimientos, han realizado inteligencia previa. No fue ni espontáneo ni un loco suelto, es una organización. Una organización que se viene expresando hace tiempo en las redes sociales y en actos públicos. Por ejemplo, cuando atacaron la Casa Rosada con antorchas o en otras ocasiones. Está bueno, por ahí sí, desconfiar, tomarse su tiempo, pero no está buena la fantasía que llega al punto de lo ridículo. Porque en realidad, vos que negás el hecho, vos sí sabés que el hecho es cierto, pero por subalternas visiones políticas, cargadas de un odio absolutamente irracional, que tienen su fundamento en la ignorancia, por ejemplo, de esta historia que te cuento, sostenés que como no la mataron y como al tipo lo agarraron, el atentado no existió. Te invito a seguirme por las redes sociales. Soy Osvaldo Jesús Gatván y podés encontrar más audios y videos en Facebook, en la página Argentina Alcanza para Todos.